Obediencia, escrito por Arthur W. Pink, 1886-1952. David Martin Lloyd Jones, 1899-1981. Hugh Martin, 1822-1885. Stephen King, 1800-1885. Charles H. Spurgeon, 1834-1892. Stephen Charnock, 1628-1680. Richard Barcelos. Narrado por Ezequiel Romero. Copyright 2021. Felipe Chavarro Polanía, Inc. Producción Copyright 2021. Felipe Chavarro Polanía, Inc. Innumerables y monstruosos pecados. Edward Payson, 1783-1827. ¿No es grande tu maldad y tus iniquidades infinitas? Job 22:5. Es necesario mostrar, tan claramente como sea posible, qué significado tienen los términos pecado y maldad en la palabra de Dios. Digo, en la palabra de Dios, porque es demasiado evidente para requerir prueba que por estos términos los hombres usualmente quieren decir algo muy diferente de lo que quieren decir los escritores inspirados. La palabra pecado, por ejemplo, es considerada por muchos como sinónimo de crimen, y por crimen entienden la violación de alguna ley humana o de las reglas comunes de moralidad y honestidad. Por lo tanto, concluyan que si un hombre obedece las leyes de su país y vive una vida sobria y moral, tiene pocos pecados, si es que los tiene. Atribuyen un significado similar al término malvado. Suponen que por hombre malvado se entiende un hombre abierta y groseramente inmoral, impío o profano, alguien que trata la religión con una falta de respeto declarada o que niega la autoridad divina de la revelación. Pero es muy diferente el significado que los escritores inspirados dan a estos términos. Por hombres malvados se refieren a todos los que no son justos, a todos los que no se arrepienten ni creen en el Evangelio, por muy correcta que sea su conducta externa, y por pecado se refieren a la violación de la ley divina, que exige que amemos a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque, dice el apóstol, el pecado es una transgresión o una desviación de la ley. Primera de Juan 3:4. Esta ley se ramifica en varios y numerosos preceptos que prescriben con gran minuciosidad nuestros deberes hacia todos los seres con los que nos relacionamos, y las disposiciones que han de ejercerse en cada situación y relación de la vida. La violación y el desprecio de cualquiera de estos preceptos es un pecado. En una palabra, cuando no obedecemos perfectamente todos los mandatos de Dios en sentimiento, pensamiento, palabra y acción, pecamos. Cuando no sentimos, pensamos, hablamos y actuamos como Él requiere. Somos culpables de lo que se denomina pecados de omisión. Cuando sentimos, pensamos, hablamos o actuamos de la manera que Él prohíbe, somos culpables del pecado de comisión. Estas observaciones generales bastarán para convencer a todo el que sepa algo de Dios, de sí mismo o de la ley divina, de que sus pecados son sumamente numerosos. Pero como la mayoría de los hombres no están familiarizados con todos estos temas, y especialmente con la naturaleza, el rigor y la extensión de la ley de Dios, será necesario, para producir convicción, ser más particulares. Y puesto que el corazón es representado como la fuente de donde fluye todo el mal, el árbol que da su propio carácter a todos los frutos que produce, comencemos con eso y consideremos. 1. El pecado de nuestros corazones, o en otras palabras, de nuestras disposiciones y sentimientos. Los pecados de esta clase, de los que es culpable el mejor hombre de la tierra, son innumerables, constituyen con mucho la parte más pesada de la acusación que se presentará contra todo pecador impenitente en el día del juicio. Sin embargo, la mayoría de los hombres no piensan en ellos. Parecen imaginar que si el exterior está limpio, los sentimientos y las disposiciones del corazón tienen poca importancia. Pero Dios piensa de manera muy diferente, y un momento de reflexión nos convencerá de que un ser que no comete pecados externos puede, no obstante, ser el principal de los pecadores. Así, por ejemplo, son los espíritus malignos. Nadie negará que son pecadores en el más alto grado. Todos sus pecados son pecados internos,
pecados del corazón. Es obvio entonces que las personas pueden ser los mayores pecadores del universo sin ser culpables de un solo pecado externo. La ley de Dios y el Evangelio de Cristo enseñan la misma verdad. Lo que principalmente requieren son sentimientos y disposiciones correctas. Lo que principalmente prohíben y condenan son los sentimientos y las disposiciones equivocadas. Si queremos saber el número de nuestros pecados, debemos mirar primero y principalmente los sentimientos y las disposiciones de nuestros corazones. Y si los miramos así, nos convenceremos en un momento de que nuestros pecados son innumerables. Cada momento de nuestra existencia despierta en el que no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Pecamos, porque este amor constante y perfecto a Dios lo exige, su ley. Cada momento en que no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pecamos, porque esto también se nos ordena. Cada momento en que no ejercemos el arrepentimiento, pecamos, porque el arrepentimiento es uno de los primeros deberes que se nos exigen. Cada momento en que no ejercemos la fe en Cristo, pecamos, porque el ejercicio constante de la fe es lo que el Evangelio requiere en todas partes. Cuando no ponemos nuestros afectos en las cosas de arriba, pecamos, porque en ellas se nos exige que los pongamos. Cuando no estamos constantemente influenciados por el temor de Dios, pecamos, porque se nos ordena estar en el temor del Señor todo el día. Cuando no nos regocijamos en Dios, pecamos, pues el precepto es, alegraos siempre en el Señor. Filipenses 4:4. Cuando el contenido de la palabra de Dios no nos afecta adecuadamente, pecamos, porque esta falta de sentimiento indica dureza de corazón, uno de los peores pecados. Cuando no perdonamos y amamos a nuestros enemigos, pecamos, porque esto es lo que Cristo exige de nosotros. En una palabra, siempre que nuestros corazones no están en un marco perfectamente santo, estamos pecando. Porque el lenguaje de Dios es, sed santos, porque yo soy santo. Sed, pues, perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. Levítico 11:44. Primera de Pedro 1:16. Mateo 5:48. Y si así pecamos cuando no ejercemos los sentimientos correctos, mucho más pecamos cuando ejercemos los que son incorrectos. Cuando estamos insatisfechos con cualquier parte de la palabra de Dios o con cualquiera de sus dispensaciones providenciales. Cuando sentimos una disposición a murmurar por nuestra situación, por nuestras decepciones y aflicciones, por el clima o las estaciones, pecamos, porque estos son levantamientos del corazón de rebelión contra Dios. Nos impiden decir sinceramente, hágase tu voluntad. Mateo 6:10. Cuando odiamos a alguien, pecamos, porque el que odia a su hermano es un asesino. Cuando sentimos un temperamento vengativo o implacable, pecamos, porque si no perdonamos a nuestros enemigos, Dios no nos perdonará a nosotros. Cuando nos alegramos secretamente de las calamidades de los demás, pecamos, porque el que se alegra de las calamidades no quedará impune. Se dice que Dios se disgusta con los que se alegran cuando cae su enemigo. Proverbios 24:17. Cuando envidiamos a los que están por encima de nosotros, pecamos, pues la envidia se menciona entre las obras pecaminosas de la carne. Gálatas 5:19-21. Cuando codiciamos algo que es de nuestro prójimo, pecamos, porque el 10º mandamiento lo prohíbe expresamente. Cuando amamos al mundo, pecamos, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Pero me abstengo de extenderme, porque quien que conozca algo de sí mismo negará que la maldad de su corazón es grande y sus iniquidades innumerables. 2. Consideremos a continuación la pecaminosidad de nuestros pensamientos. Los pensamientos son el fruto de la mente, como los sentimientos son del corazón, y las Escrituras enseñan claramente que pueden ser pecaminosos. El sabio declara que los pensamientos insensatos son pecaminosos. Nuestro Salvador clasifica los malos pensamientos con los robos, los asesinatos y los adulterios. Mateo 15:19, Marcos 7:21. Oh Jerusalén, dice Yahvé, lava tu corazón de la maldad para que te salves. ¿Hasta cuándo se alojarán en ti tus vanos pensamientos? Jeremías 4:14. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos,
Isaías 55:7. Los pensamientos de los impíos son abominables para el Señor. Proverbios 15:26. Escucha, tierra, he aquí que yo traigo el mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos. Jeremías 6:19. Incluso el carácter de los hombres está determinado por sus pensamientos y propósitos, porque como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Estos pasajes son más que suficientes para probar que puede haber mucho pecado cometido en el pensamiento. Y si los pensamientos vanos e insensatos son pecaminosos, ¿quién, mis oyentes, puede enumerar sus pecados? ¿Quién puede incluso enumerar los pecados de este tipo de los que es culpable en un solo día? Y muchos de estos pensamientos se vuelven especialmente pecaminosos al ser consentidos en la casa de Dios, durante las horas destinadas a la devoción, cuando, si acaso, la mente debería estar solemne y recogida. Pero aquí es imposible descender a los detalles. Debemos dejar que cada uno reflexione como quiera sobre los pensamientos ateos, los pensamientos impíos y profanos, los pensamientos impuros, codiciosos, vanos, tontos y absurdos que han pasado por su mente y han sido entretenidos en ella. Y mientras reflexiona sobre esto, recuerda que los pensamientos son el lenguaje de los espíritus incorpóreos, que los pensamientos son palabras al oído de Dios, y que nuestra culpa a sus ojos no es menor que si hubiéramos dado expresión a cada pensamiento que se ha alojado en nuestras mentes. De manera agradable, encontramos a nuestro Salvador respondiendo a los pensamientos de aquellos que lo rodean, tal como lo haría si ellos los hubieran expresado con palabras. Y en muchos pasajes, Dios acusa a los pecadores de decir lo que al parecer solo pensaban. En el oído de Yahvé, entonces, nuestros pensamientos tienen una lengua, y lo que Él oye que dicen, podemos aprender de la declaración inspirada. Todo designio de los pensamientos de su corazón era siempre malo. Génesis 6:5. Y seguramente ningún hombre que crea esta declaración, ninguno que crea que los pensamientos son palabras al oído de Yahvé, puede dudar de que su maldad es grande y sus iniquidades innumerables. 3. De los pecados de pensamiento pasemos a los de la lengua. Por lo que se ha dicho de nuestros sentimientos y pensamientos, es evidente que esta clase de pecados también debe ser sumamente numerosa, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Si entonces el pecado prevalece en el corazón, fluirá a través de los labios. Que lo hace es demasiado obvio, para no insistir en las falsedades, las calumnias, las expresiones profanas, impías e indecentes que son pronunciadas diariamente por muchas personas. Puede ser suficiente recordar que de toda palabra ociosa que los hombres hablan, darán cuenta de ella en el día del juicio. Mateo 12:36. Toda palabra ociosa, pues, es un pecado. ¿Pero qué son las palabras ociosas? Respondo: todas las que no son necesarias y que no tienden a producir buenos efectos. Los preceptos de Dios son: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación. Efesios 4:29. Que vuestra palabra sea siempre con gracia, para que ministre gracia a los oyentes. Colosenses 4:6, Efesios 4:29. Ni palabras obscenas, ni palabras necias, ni bromas, que no convienen, sino más bien acciones de gracias. Efesios 5:4. Estas reglas, tal vez, serán consideradas por algunos como demasiado estrictas, pero, amigos míos, son las reglas que Dios prescribe en su palabra. Son las reglas por las que debemos ser juzgados en el futuro. Y toda palabra que no esté de acuerdo con ellas es una palabra ociosa y, en consecuencia, pecaminosa. ¿Cuán innumerables son, pues, los pecados de la lengua? Solo añadiré que siempre que hablamos de los demás como no quisiéramos que hablaran de nosotros, pecamos contra la ley del amor y violamos la regla de oro de nuestro Salvador. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Mateo 7:12. Dichoso el hombre que puede decir de verdad que solo en este aspecto sus transgresiones no son innumerables. 4. Consideremos ahora nuestras acciones pecaminosas. Y aquí, amigos míos, no hablaremos de lo que el mundo llama pecados. No diremos nada de los robos, los fraudes, las injurias, la intemperancia y el libertinaje.
Si hay algunos entre mis oyentes que no están libres de estas groseras enormidades, debo dejar la tarea de reprenderlos a sus propias conciencias. Nuestra preocupación se centra principalmente en aquellas acciones pecaminosas que la mayoría de los hombres consideran inocentes, y por las que, por lo tanto, la conciencia rara vez o nunca los reprende. Para empezar, lo que se ha llamado pecados de omisión. No niegues el bien a quien es debido, cuando está en poder de tu mano hacerlo. Proverbios 4:27. Al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. De estos pasajes se desprende que siempre que los hombres tienen la oportunidad de hacer el bien, ya sea a los cuerpos o a las almas de los hombres, o de hacer cualquier obra buena para la gloria de Dios, y descuidan mejorarla, pecan. ¿De cuántos pecados entonces somos culpables? ¿Cuántas miles de oportunidades para hacer el bien hemos dejado pasar sin mejorar? Hemos dejado de glorificar al Dios en cuya mano está nuestro aliento. La oración y la alabanza glorifican a Dios, pero todos hemos descuidado estos deberes durante una parte considerable de nuestras vidas, y muchos de nosotros los seguimos descuidando. Se nos ordena: así que ya sea que comáis o bebáis, o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Estos preceptos se aplican tanto a nuestras palabras como a nuestras acciones, y demuestran que toda palabra que no hayamos pronunciado, toda acción que no hayamos realizado con miras a promover la gloria de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, es un pecado. Para resumir todo lo que hay que decir sobre este tema, todo sentimiento, pensamiento, palabra y acción que no sea en todos los aspectos como debe ser o como Dios lo requiere, es pecado. Si los sentimientos, pensamientos, palabras y acciones de los hombres son innumerables, también lo son sus pecados. Por lo tanto, vemos por qué era necesaria la expiación realizada por Cristo. Todos los hombres habían pecado. Su maldad era grande y sus transgresiones infinitas. Por lo tanto, merecían un castigo infinito. Y Dios estaba obligado en justicia a infligirles tal castigo, a menos que se hiciera una expiación suficiente. Como el pecado y el castigo debido al pecado eran infinitos, ninguna expiación que no fuera de valor infinito podía ser suficiente. ¿Y dónde podría encontrarse tal expiación? Los hombres no podían hacerla, porque ya estaban condenados a muerte y habían perdido todo lo que poseían. Sin embargo, la expiación debía ser realizada por un hombre porque era en beneficio de los hombres. El lenguaje de la ley era: el hombre ha pecado y el hombre debe morir. En esta exigencia, el Verbo eterno, el Hijo de Dios, se interpuso. Consintió en hacerse hombre, en cargar con los pecados de los hombres, o en otras palabras, con el castigo que sus pecados merecían, en erigirse como representante de los pecadores y sufrir la maldición de la ley en su lugar. Esto es lo que ha hecho. Así ha magnificado la ley y la ha hecho honorable. Isaías 42:21. Merece alguna recompensa por este maravilloso acto de benevolencia y obediencia. Un Dios justo está tan obligado a recompensarlo como a castigar a los impíos. Pero, ¿qué recompensa le dará? No necesita nada para sí mismo. Pero hay una recompensa infinitamente valiosa en su estimación, infinitamente querida por su corazón benevolente. Es el perdón y la salvación de su pueblo, de cada pecador que confía en sus méritos e intercesión y se somete a ser reconciliado con Dios por medio de él. Esta recompensa le fue prometida. Esta recompensa se le ha dado. Ahora Dios puede ser justo y justificador del que cree en Jesús. Romanos 3:26. Sin embargo, nadie creerá en Jesús. Nadie solicitará su salvación, sino aquellos que ven y sienten que su maldad es grande y sus iniquidades infinitas. Pueden ver, por lo tanto, amigos míos, por qué he dirigido su atención a este tema. Pueden concebir fácilmente cuán precioso les parecería el Salvador si se sintieran agobiados por el peso de todos los pecados de los que se les acusa aquí. Vuelen, pues, a la cruz de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. The Our Sins Infinite in Number and Enormity, en The Complete Works of Edward Payson, volumen 2, en el dominio público. Edward Payson, 1783-1827,
predicador congregacional estadounidense, nacido en Rindge, New Hampshire, Estados Unidos.